Catarro, ¿verdad? Bien, Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente a otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del aborreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. A mí me llamó la atención la expresión que está en el versículo 13, cuando el Señor le dice a Abraham: ten por cierto. Y Abraham estaba en un momento muy particular de su vida. Acababa de tener una gran victoria, por eso fíjense que el pasaje que comenzamos a leer en el versículo 1 dice: después de esto, ¿después de qué? Del capítulo 14, que relata la victoria que tuvo Abraham contra 4 reyes, toda una coalición de reyes del norte de la tierra de Canaán, y los había vencido, recuperando como botín a su propio sobrino que había sido llevado preso, cautivo, junto con su familia, sus mujeres y todas sus propiedades por estos reyes paganos. El hecho es que tiene una gran victoria, regresa a su lugar, y cuando regresa a su lugar, después de esto, Abraham cae en una especie de periodo, yo diría, de apesadumbramiento o de gran aprensión. Y era algo natural y algo que vemos que frecuentemente nos sucede a los cristianos cuando tenemos una victoria espiritual. Tenemos una victoria espiritual y luego de eso viene un momento de pesar o de prueba. Ustedes se recuerdan, por ejemplo, el caso de Elías, ¿verdad? Elías tiene una victoria famosa contra 700 falsos profetas de Baal y de Acera, y los vence a todos ellos de una manera pública y de una manera impresionante. Pero sin embargo, luego de haber tenido esa gran victoria, sale huyendo y cae en una tremenda depresión. Luego de que Dios le manifestó el poder de él y su aprobación, sin embargo, estaba en un proceso de una profunda angustia de mente y de corazón. Y nosotros vemos que el Señor entonces, conociendo cómo se siente Abraham, llena la necesidad de seguridad que tiene Abraham, diciéndole a través de su palabra, dice: ten por ciento, no temas, en otras palabras, yo estoy contigo. Fíjense que en el primero de los versículos hace énfasis en que Abraham tiene en ese momento una visión de Dios. O sea, Dios se aparece a Abraham y le habla a Abraham. Y es la primera vez en las Escrituras donde aparece esta frase, que luego vamos a ver que todos los profetas la utilizan con frecuencia, y también en el Nuevo Testamento, cuando viene el Espíritu Santo sobre una persona trayendo el mensaje de Dios, dice: vino a mí palabra de Jehová. Y dice aquí que vino la palabra de Jehová a Abraham. En esta primera mención se está identificando a Abraham como un profeta de Dios, una persona que Dios le manda su palabra para que entonces él la comunique más adelante. Y Dios viene a Abraham, le habla y comienza a guiar la mente, el corazón y los pensamientos de Abraham a través de ¿qué? De su palabra.
Abraham está lleno de temor, lleno de aprensión, y el Señor viene a él y le dice, no temas, Abraham. Y ¿saben una cosa? Eso es precisamente el tipo de efecto que hace la palabra de Dios en los creyentes. A mí me impresiona la manera como la palabra de Dios pues obra en mí para dirigir mi mente y mi corazón y mis deseos y mi voluntad inclusive, muchas veces en direcciones que jamás me lo hubiera imaginado. Y como tantas veces la palabra de Dios me sirve de consuelo, de refuerzo, de ayuda para poder seguir adelante. Y yo estoy seguro que a ustedes les debe haber sucedido eso tantas veces como así le estaba sucediendo a Abraham en estas circunstancias. En el versículo 13 le dice, ten por cierto, y eso no es otra cosa que la confirmación de todo lo que le va a decir a lo largo de este capítulo 15, 21 versículos, y que son cosas que una vez y otra vez son ciertas porque vienen como consecuencia de que Dios era quien lo estaba diciendo. O sea, si Dios lo dice es así, es cierto, tenemos que tenerlo por cierto, lo podemos tener por cierto ciertamente. ¿Por qué? Porque son ciertas, son cosas ciertas. Dios nunca dice una mentira, Dios nunca engaña. Y Dios, consecuentemente, es fiel en todo lo que promete. La primera cosa que podemos tener por cierto es que vamos a pasar por tiempos de aflicción, de debilidad, de temor en nuestras vidas, tiempos de desánimo y tiempos de pesimismo. Y yo creo que esto no lo va a nadie, ninguno de nosotros que tenga 2 centímetros de mente, de frente, como dicen normalmente, pues va a negar esta realidad, sobre todo en la medida que han pasado los años. Y hemos visto cómo identificándonos con otras personas también nos identificamos con sus propios dolores. El Señor viene a Abraham porque Abraham necesitaba ser fortalecido en ese momento. Y el Señor viene a fortalecerle a través de sus promesas. Y sus promesas se van a dirigir a 3 áreas fundamentales. En primer lugar, Dios va a hablar en cuanto al temor que él tenía y va a alentarle. Luego, en cuanto a su desánimo, nosotros vemos los versículos 2 y 3, que él necesita ser animado para continuar adelante. Y también en cuanto al pesimismo que evidentemente estaba cubriendo la mente y el corazón de Abraham. Y era algo terrible porque cuando una persona cae en pesimismo pues sencillamente no ve el futuro con claridad. Y nosotros vemos en primer lugar que él estaba solo, estaba otra vez vulnerable. Cuando Abraham se decide a ir a perseguir a los reyes que vinieron del norte contra el sur y que tomaron preso en las ciudades de Sodoma y de Gomorra a su sobrino Lot y los bienes de ellos, etc., él tenía una serie de aliados del lugar. Pero en este momento ya todo eso había pasado, cada quien había cogido por su lado, él estaba de nuevo al frente de su grupo, de su tribu. Y en ese momento se sintió sin lugar a dudas muy vulnerable. Tan vulnerable que el Señor tiene que venir y decirle, no temas, Abraham, no temas, Abraham. Pero con el no temas, Abraham, el Señor le dice, no temas porque yo soy tu escudo. Y esto es lo precioso, porque el antídoto que nosotros podemos tener al temor es el hecho de saber que el Señor es nuestro escudo, que el Señor está ahí para protegernos. Cosa que muchas veces perdemos de perspectiva o de vista cuando estamos pasando por situaciones terribles. Alguien tiene que recordarnos, el Señor está presente, el Señor sabe, el Señor está en su trono. ¿Verdad? El Señor está ahí todavía y está cubriéndote con su gracia y tu favor. Él estaba desanimado. ¿Y el desanimado para qué? Para seguir adelante. Y muchas veces nosotros también vamos a tener que aferrarnos con firmeza en las promesas del Señor para poder seguir adelante. Y el pesimismo a que hago referencia aquí era evidente que estaba en él. ¿Por qué? Porque ya habían pasado mucho tiempo. Habían pasado ya 10 años desde que salió de de Ur de Caldea, y después de 10 años todavía estaba sin ver nada. El Señor le dijo, vete y yo te voy a llevar a una tierra y toma tu parentela y ve donde yo te voy a llevar y yo te voy a bendecir. Pero sin embargo todavía él no estaba viendo el resultado de eso y ya no era un muchachito, ya estamos hablando de un hombre centenario, Abraham. Consecuentemente, nosotros vemos acá que había una gran tensión en Abraham porque él no estaba viendo claro el futuro. Él estaba viviendo un presente en base a una promesa del Señor. Tomó una decisión por fe de seguir al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo porque es la misma persona, el mismo Dios, ¿verdad? Que lo llamó desde Ur de los Caldeos a dejar el paganismo y dejar esas religiones falsas para venir en pos de él, prometiéndole que le iba a dar una nueva tierra, él iba a hacer de su descendencia una gran nación, pero él no veía todavía absolutamente nada de eso. Muy por el contrario, lo que la Escritura dice era que el cananeo, o sea, el amorreo, los pueblos paganos todavía estaban en la tierra de Canaán.
Esta era la hora en la cual él no tenía ni un pedacito de tierra, habían pasado 10 años y naturalmente el pesimismo y el desánimo estaban sobre él. Pero, sin embargo, el Señor le dice, ten por cierto, ¿verdad? Y en este sentido sabemos que si somos hijos de Dios, el Señor ciertamente va a ser nuestro escudo, nuestro protector y aquel que precisamente nos va a guardar, nos va a resguardar y nos va a llevar. Y esto es parte de lo que significa el ser tu escudo. Cuando el Señor dice yo soy tu escudo, lo está diciendo por primera vez en la Biblia. Y es interesante hacer la anotación de que 365 veces, como si fuera una vez por día, aparece esa expresión en las Sagradas Escrituras. Yo soy tu escudo de parte del Señor. O sea, es como si el Señor todos los días quisiera recordarnos que Él es realmente nuestro escudo, nuestro protector. Y es interesante esto porque no solamente es una promesa, consecuentemente, que Dios le hace a Abraham en un momento, sino que nos hace a todos los creyentes, ¿verdad? Él es nuestro escudo. Y el escudo es algo sobre lo cual nosotros podemos reflexionar brevemente, porque los escudos originales eran hechos de madera. Eran simplemente una especie de tablones de madera con los cuales se protegían mientras luchaban. Pero posteriormente estos escudos se forraron de piel y luego de ser escudos de madera forrados de piel se comenzaron a utilizar escudos de bronce. Estos escudos de bronce eran bastante pesados, pero eran buenos como protectores. Y además de esto también se utilizaron durante muchos años también los escudos de cobre. Los escudos de bronce y de cobre tenían una ventaja adicional y era el hecho de que el guerrero debía mantenerlos bien pulidos, bien brillosos, ¿verdad? Brillantes, de manera de que cuando hubiese algún ataque, pues el mismo reflejo del sol fuera a favor de ellos. O sea, que el sol reflejara sobre el escudo en el rostro del oponente. Todo esto es muy interesante porque todo esto pues se constituían en elementos que hacían del escudo algo fundamental, básico para poder ir a la batalla. Y habían dos tipos de escudos. El primero de los escudos era aquel escudo pequeño que se llevaba en un brazo y con el otro se llevaba la espada. Pero había un escudo que era el escudo que se llamaba baclá, que era el escudo que cubría la totalidad del cuerpo. O sea, un gran escudo que iba la persona caminando, iba llevando su escudo y esto le libraba de ser alcanzado por flechas. Los flecheros, ¿verdad? O sea que es una especie de... Bueno, nosotros vemos hoy día que la policía muchas veces utiliza algo similar cuando hay revueltas, ¿verdad? Lo único que hoy día son de plástico, de un material plástico especial que les cubre el cuerpo completo, de manera de que la protección es absoluta y total. Su tamaño era tan grande que podía esconderse perfectamente bien detrás del escudo. Y es muy interesante también porque los espartanos que utilizaron este tipo de escudo tenían un dicho, y el dicho decía que si tú no regresabas con tu escudo, regresabas en tu escudo de la guerra, o con tu escudo o en tu escudo, porque el mismo escudo se convertía en una especie de litera en el cual se recogían los cadáveres. Cuando una persona moría, pues lo ponían sobre el escudo, cargaban el escudo, porque el escudo era prácticamente del tamaño del guerrero. Y todo esto tiene mucho sabor o mucho significado en el sentido de que ciertamente el Señor primero nos protege, ¿verdad? Siendo nuestro escudo. Abraham, yo soy tu escudo. Pero además de esto, el día que nosotros pues fallezcamos, tenemos la promesa que el Señor le hizo y que reconoce el salmista cuando en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, el Señor aún en el momento de la muerte, siendo nuestro escudo, nos va a llevar como aquellos escudos grandes, pues se constituían en litera para llevar después de la muerte a aquellos guerreros que habían peleado la batalla y habían muerto o fallecido en este tiempo. El escudo es protector. La falta del escudo hace a una persona sumamente vulnerable a los ataques del enemigo. Y el Señor está diciendo, Abraham, no temas porque yo soy tu escudo. Y si nosotros tenemos a Dios como nuestro escudo, entonces nosotros vamos a estar protegidos de ataques satánicos que no cesan nunca. O sea, y son ataques que van dirigidos directamente a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad, ¿verdad? Que son ataques en los cuales nosotros necesitamos, como dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 6, los versículos 16 en adelante, tomar el escudo de la fe para poder de esta manera parar el ataque de los dardos de fuego del enemigo. Y el Señor dice, yo soy tu escudo. Y podemos tenerlo por cierto,
que el Señor es nuestro escudo. Lo que estoy diciendo pura y simplemente es que a los hijos de Dios nadie les toca a menos que el Señor lo permita. Y lo hace siempre con un propósito. En el Salmo 3, capítulo 3, versículo 3, dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En el Salmo 5, versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 33, 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Son tantos los versículos, 365 veces nosotros vamos a ver esta expresión. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, y damos gracias al Señor. Ten por cierto que no importa las circunstancias, no importa los peligros, no importa la crisis por la que estemos pasando, en el Señor tenemos un refugio seguro y un escudo protector contra las acechanzas del maligno. También es bueno que tengamos por cierto lo siguiente: si nosotros obedecemos al Señor, no importa cuál sea la oposición, si a pesar de la oposición obedecemos, vamos a terminar siendo siempre galardonados. Parte de la promesa que le estaba reiterando el Señor a Abraham tenía que ver con esto. En el versículo 1 le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En otras palabras, no solamente te voy a proteger, sino que te voy a premiar. Y no solamente te voy a premiar, sino que te voy a premiar grandemente, simplemente porque yo soy tu escudo. Y tenlo por cierto, que tú todo lo que tienes que hacer es seguir adelante, obedecer. No importa qué oposición se levante, porque finalmente vas a tener una victoria y yo te voy a dar un premio, una recompensa grande. Dios le prometió defenderlo y Dios le prometió también recompensarlo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Con razón el apóstol Pablo decía: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si el Señor está a nuestro favor, pues, no solamente tenemos la protección, la defensa, tenemos también la victoria y la recompensa de parte de Él. Cuando en el futuro nos encontremos en situaciones como esas, en las cuales tengamos temor, tengamos presión, tengamos peligro, tengamos ataques, pues tenemos que tener presente de que vale la pena seguir adelante, porque al final vendrá la bendición del Señor. En el momento no entendemos cómo, es imposible que lo sepamos tal vez. No podemos deducirlo. Abraham más bien caía en el desánimo cuando pensaba en un futuro en base a una promesa que no vislumbraba como posible, pero sin embargo el Señor le dice: tu galardón será sobremanera grande. Otra cosa que debemos tener por cierto es lo que el Señor dice acá en el versículo del 2 al 4, fundamentalmente. Fíjense que Abraham sufría de incomprensión, o sea, él no entendía bien cómo eran las cosas. El Señor le reitera su protección, le reitera su recompensa, le reitera su galardón, su promesa, pero sin embargo él todavía no entendía. En el versículo 2 le dice: ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? La costumbre que se tenía entonces era que cuando un hombre no tenía hijo, y en este caso un hacendado, un patriarca, una persona rica, lo heredaba un siervo o un esclavo que había sido criado en la casa. Y entonces él tenía uno que venía de Damasco, un damasceno, Eliezer, un hombre muy fiel, lo vamos a ver posteriormente cuando él manda inclusive a su siervo para que consiga esposa para su hijo. Pero el hecho es que él decía: bueno, ¿cómo es posible que me puedas dar una descendencia tan grande cuando yo no tengo heredero? O sea, yo no tengo a nadie, a quien tengo es un esclavo que nació en mi casa, a este Eliezer. Y él no podía comprenderlo. Vuelvo y repito, estamos hablando de 10 años después de haber salido por fe en pos de la promesa que el Señor le había dado, abandonado toda su vida, dejando todo atrás para sencillamente seguir en pos de la promesa de Dios. Eliezer no le podía dar una descendencia espiritual, que es realmente lo que anhelaba, y lo confirma el Nuevo Testamento. Anhelaba una promesa y una ciudad y una ciudadanía, ¿verdad?, celestial a Abraham. Pero Eliezer no le podía dar absolutamente eso. Pero no obstante, el plan de Dios seguía en pie. Fíjense que es interesante, en el versículo 4, el Señor le confirma, dice: vino a él palabra de Jehová. ¿Me siguen? Vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te dé
heredar. Un hijo tuyo será el que te heredará. O sea que estamos viendo aquí cómo la promesa del Señor se confirma, se sigue confirmando. Y no importa cuáles sean las circunstancias, a pesar de que muchas veces todo indique que las cosas van en dirección completamente contrarias a lo que esperamos de Dios. Sin embargo, el Señor lo que hace es reiterar, no obstante nuestra incomprensión, su fidelidad. Por lo tanto, no debemos temer y por el contrario tener por cierto completamente que Dios va a cumplir lo que prometió, no obstante cualquier circunstancia que se presenten de por medio. Ahora bien, el poder infinito del Señor, Él lo va a utilizar para estos fines. Si bien Abraham no lo comprendía, pues ¿qué hace el Señor? El Señor lo lleva afuera y le dice, versículo 5, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar. En otras palabras, yo he creado todo lo que tú ves allá afuera, cuéntalas. Soy yo que te lo he prometido. Con mi poder yo he creado el firmamento, yo he creado el universo, yo he creado todo lo que tú puedes ver. Y con ese mismo poder yo te voy a cumplir la promesa. Por eso le dice, y así será tu descendencia. Dios le estaba confirmando que su poder infinito lo iba a utilizar para llevar a cabo el propósito que tenía para Abraham. Y nosotros podemos tener por cierto que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, no obstante cualquier problema, hasta el día en que nosotros estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios, a pesar de las circunstancias, sigue obrando. Y si nosotros queremos ser sensatos, simplemente tenemos que recordar los favores pasados de Dios. Y en consecuencia podremos concluir necesariamente en que sus promesas las promesas futuras son completamente ciertas. Por eso podemos tener por cierto completamente que Dios va a cumplir con lo que nos prometió. ¿Cuántas promesas tú tienes del Señor? ¿Cuántas tienes tú? La Biblia dice que las promesas del Señor son en Él sí, en Él amén, para nosotros, ¿verdad? O sea, ¿de cuántas de ellas te has aferrado? La primera promesa a la cual una persona sensata se debe aferrar es a la promesa de salvación, de perdón y salvación. La promesa de vida eterna. La promesa de reconciliación. Es la primera de las promesas, pero esta no es la única. Abraham un día creyó a Dios y le fue contado por justicia y comenzó a andar. Pero Dios habría no solo de reiterarle las promesas iniciales, sino de sumarle nuevas promesas a Abraham. Y con Abraham, a la descendencia de Abraham. Y quiero decir, entre paréntesis, por si se me olvida más tarde, el hecho de que la descendencia de Abraham, la multitud de estrellas del cielo, ¿verdad? Somos nosotros los creyentes. La Biblia dice que los hijos de Abraham son hijos de Abraham por medio de la fe. Aquellos en los cuales está la fe que tuvo Abraham, vive la fe de Abraham, en esos son los que Dios considera ser hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham por la fe, somos descendientes de Abraham por la fe. Y es interesante esto, porque Él va a utilizar su poder creador, con el mismo que creó el universo, para llevar a cabo el propósito que tiene sobre tu vida. Podemos tener por cierta cada una de las promesas del Señor. ¿Cuántas tienes tú? Vuelvo y repito. Yo tengo tantas. Me he aferrado a tantas promesas del Señor Jesucristo. Tantas promesas de la Biblia, tantas promesas de la palabra de Dios, tantas promesas del Dios vivo y verdadero, aquel que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y Él las va a llevar a cabo cumpliéndola cada una de ellas. Otra cosa que podemos tener por cierto, lo dice el versículo 6. Búsquenlo para que vean. Este versículo es un versículo tan importante, tan importante. Dice el versículo 6 que creyó a Jehová, ¿y qué dice? Y le fue contado por justicia. Amén. Ustedes saben que este también es una primera mención. La Biblia nos enseña que en Génesis se encuentran las primeras menciones de muchas de las cosas que luego van a ser reiteradas y confirmadas por el Señor a lo largo de los siglos en su palabra. Esta es la primera vez que se menciona lo que corresponde a la justificación por medio de la fe, o la justificación por la fe. En Romanos capítulo 4, versículo 3, se menciona por igual esta expresión.
O sea, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. En Gálatas capítulo 3, versículo 6 también, y en Santiago capítulo 2, versículo 23, pues por igual, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una vez y otra vez y otra vez el Señor reitera una misma cosa. Se repite 3 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y todo esto como una manera de certificar que Dios acredita por la fe la justicia a un pecador. Abraham creyó a Dios. ¿En qué momento fue justificado Abraham? No fue en ese momento. En ese momento no, sino en el momento en el cual creyó a Dios, ¿verdad? ¿Cuándo creyó Abraham a Dios? Abraham creyó a Dios cuando dice la Escritura que cuando respondió al llamado de Dios, que le dijo, deja tu tierra y tu parentela, dice, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y dice la Biblia en este contexto que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y aquí se reitera en este pasaje de nuevo que Abraham creyó a Dios, ¿verdad? Y por eso Abraham fue considerado justo por Dios. Este término justificación es un término en el cual yo quiero detenerme un momentito. Es necesario que nosotros aprendamos esta cosa. Hace unos días me decía un hermano, es que desde el púlpito muchas cosas se oyen pero no se retienen. Bueno, pues yo creo que sí, que ustedes pueden retener estas cosas, aunque sea por repetirla una vez y otra vez, cosa de la cual no me voy a cansar nunca, como decía el apóstol Pablo. O sea, la justificación es un término forense, un término que tiene que ver con la justicia. Y este término es completamente opuesto al término condenación, o sea, o justificado o condenado. Los hombres estamos condenados todos, estamos perdidos todos, estamos muertos todos a consecuencia del pecado. La Biblia lo dice, que la paga del pecado es la muerte. La condenación está sobre cada uno de los seres vivos. Pero sin embargo, cuando se habla de los creyentes, de los que han creído a Dios, dice que les ha sido contada esa fe por justicia, o sea, han sido justificados por medio de la fe. Entonces la justificación exime de la condenación. Y esto es muy importante. Es importante porque es el acto de un juez, no de un soberano. O sea, Dios en su condición de soberano no dice, yo le borro sus pecados, yo los justifico. No, Dios en su condición de juez es que nos justifica o nos perdona a través de nuestro Señor Jesucristo, de la fe en Él. Y esto es un acto judicial mediante el cual Dios perdona los pecados de aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que los considera, los acepta y los recibe como si fuesen justos, aplicando la justicia de Cristo al pecador. Entonces con esto, el pecador justificado tiene todos los derechos, todas las virtudes atribuidas a aquel que le justifica, a aquel que le redime y a aquel que le sustituye. La ley no es tomada como un relajo, no es echada a un lado, sino que muy por el contrario. El juez dice, la ley ha sido cumplida, la cumplió Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Consecuentemente, como está saldada esa cuenta, Él clavó el acta de los decretos, dice la Biblia. O sea, las acusaciones en contra nuestra las clavó en la cruz del Calvario. Consecuentemente, yo ahora puedo dar un veredicto, dice Dios, favorable, justificando a este pecador. No solamente perdonándole sus pecados, sino dándole todos los derechos, ventajas y privilegios y beneficios que se derivan del hecho de que Él ha cumplido con la perfecta ley. O sea, porque si Cristo cumplió con la ley, si Cristo pagó con las demandas de la ley y Él aplica la justicia de Cristo a mí, entonces ya yo soy justificado por Cristo, con Cristo y como Cristo. Esta justificación se opera solamente por medio de la fe. La misma fe que requirió Abraham para ser justificado delante de Dios es la fe que tú necesitas y que yo también necesito. Abraham creyó a Dios, dice, y le fue anotada, apuntada, computada, si ustedes quieren, para utilizar términos más de la época, por justicia. Dios, por la fe, justifica al pecador. La justificación no es el perdón de una persona sin justicia, sino por el contrario, es la declaración de que esa persona posee la justicia y ha satisfecho completamente todas las demandas de la ley. La justicia que solamente pudo cumplir Jesucristo, el único hombre que estuvo sobre el mundo y que nunca pecó y que por nosotros tomó el pecado nuestro para que la justicia de Dios se cumpliese en Él, Jesucristo. La fe es una condición.
O sea, la fe no salva. La fe es la condición para ser salvos. Somos salvos por gracia, como un regalo de Dios. Pero el vehículo de la salvación es la fe. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y yo te preguntaría a ti, ¿tú tienes la certeza de que Dios, el Dios justo, te ha declarado a ti justo también? Te ha perdonado, y no solamente te ha perdonado, sino ha dicho, tienes todos los derechos. Tienes todos los derechos por tu identificación con el Señor Jesucristo. Porque de eso se trata. Tenemos que tener por cierto que la justificación solamente se obtiene a través de la fe. No es por obra humana, para que nadie se gloríe. Nadie puede justificarse a sí mismo tampoco. No hay justo ni a uno. Pero en Cristo es justificado todo aquel que cree. Y de eso se trata precisamente. Ten por cierto que si tú confías en el Señor Jesucristo, la salvación de tu alma, y crees a su promesa de perdón y vida eterna, ten por cierto que Él justificará tu alma delante de Él mismo, delante del Padre, y te dará la vida eterna. Acuérdense, o condenación o justificación, una de las dos. Una de las dos. La condenación nos lanza al lago de fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, y en el cual todos los mentirosos y todos los pecadores, dice la Escritura, que serán echados. Pero hay otro lugar, el lugar de las moradas del Padre, donde Jesucristo dijo, voy a preparar lugar para los suyos. Y en ese lugar, si hemos sido justificados, tendremos ciertamente una morada eterna. Ten por cierto que no hay otra manera de ser salvos siendo justificados por Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que Dios se aparece a Abraham, le habla, comienza dándole seguridad, diciéndole no temas, yo soy tu escudo. Y Abraham cree, y Abraham comienza a recibir la bendición de su condición de creyente. Y a pesar de no entender bien cómo se habrían de cumplir las promesas del Señor en él, comienza a ser una vez más confirmado en esas promesas. Dios va a terminar de una manera u otra el plan y el propósito que comenzó en ti. Tenlo por cierto. Nosotros vemos cómo Dios le recuerda a Abraham lo que ya él había hecho cuando le justificó desde Ur de los Caldeos. Y el Señor le dice a Abraham acá también que él va a cumplir el propósito que tiene para con él, como también lo va a cumplir para con nosotros. En el versículo 7 dice, te saqué de Ur de los Caldeos, dice, para darte a heredar esta tierra. En otras palabras, no fue para cualquier cosa, no fue para dejarte pululear, sino porque esta tierra yo te la voy a dar a heredar. Evidentemente, en el versículo 8 nosotros vemos que todavía Abraham, como no puede de ninguna manera comprender cómo Dios va a llevar a cabo su propósito y su plan, pues sencillamente lo que hace es que le pide una prueba. Y la prueba, pedirle al Señor que nos pruebe, no es una manifestación de falta de fe, sino todo lo contrario, es el hecho de, porque lo creo, Señor, muéstrame, pruébame cómo tú me vas a dar esto, para que yo pueda realmente pues entender lo que tú estás haciendo. Y la respuesta a la señal solicitada por Abraham, que está aquí en el versículo 8, cuando le dice, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Pues se la da en los versículos que sigue más adelante. El Señor le dice, bueno, ¿quieres saber cómo tú vas a conocer que tú la vas a heredar esta tierra? Bueno, vamos a hacer un sacrificio mediante el cual vamos a hacer un pacto. Y le da instrucciones a Abraham. Abraham debía buscar algunos animales, debía partirlo en la mitad, debía poner una parte frente a la otra y dejarlos ahí a ver qué era lo que Dios iba a hacer. Y Abraham, como siempre, obedece lo que Dios dice en vez de cuestionarse, o como mucha gente dice, eso no puede ser así. Bueno, él lo dijo y yo sencillamente lo hago. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también, un palomino. Dice, y le dio las instrucciones de qué debía hacer con esas cosas. Y el primer pacto de sangre se realiza en este momento precisamente con Abraham.
Dios hace un pacto con Abraham y el requisito era que él tenía que matar esos animales, tenía que separar esos cuerpos, y de esta manera era como él iba a establecer ese pacto con Abraham. Es la primera vez que aparece un pacto de una manera cruenta aquí en el Nuevo Testamento. Claro, evidentemente no estamos hablando de lo que sucedió cuando el Señor ya de antemano, desde el huerto del Edén, enseñó a Adán y Eva que era necesario hacer un sacrificio para poder cubrir la falta del pecado. Pero en este caso estamos hablando de un pacto, y estos animales debían ser ofrecidos seleccionándolos, cortándolos, colocándolos, y la manera como se pactaba en la cultura de aquella época era que se pasaba por el medio de estos animales, y esto tenía un simbolismo tremendo, porque esto indicaba el final de una vida al ser partidos los animales y sacrificados, y el inicio de una nueva unión o un nuevo pacto, una situación completamente diferente. Pero es interesante que si bien la usanza era que los dos que pactaban pues pasaran por el medio de los animales, en este caso solamente va a pasar Dios. O sea, Abraham no va a pasar, o sea, Abraham no va a tener, por así decirlo, que tomar parte en el pacto lo hace Dios, él solo, ¿verdad? Y es muy interesante porque la unión se origina por iniciativa divina, o sea, Dios hace su promesa y es su iniciativa, y Él hace que la ofrenda de estos sacrificios de sangre constituido en el requisito del pacto, pues se lleve a cabo, y finalmente es Él el único que pasa por el medio de este sacrificio, sellando ese pacto que estaba haciendo. Abraham, como hemos leído nosotros, cae en un sueño tremendo. Al poner los animales, venían las aves que querían comer los cuerpos de los animales. Él se pasó todo el tiempo espantando a los animales, esperando que Dios le dijera qué iba a hacer, porque hasta ahora simplemente había obedecido sin saber, ¿verdad? Y entre un momento y otro, y espantar los animales, las aves de carroña, los carroñeros que venían, pues le llega un apesadumbramiento, un cansancio, y termina con al caer de la tarde completamente rendido en cansancio. Y entonces en ese momento es cuando Dios comienza a manifestarse. Dice que había como un horno humeando y una antorcha de fuego que estaba revoloteándose y pasando por el medio de los animales. Una referencia que es muy frecuente en el Antiguo Testamento de la manifestación del Señor. Manifestarse como fuego ardiente y como antorcha humeante. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí es que el pacto es un pacto de sangre que está sellado por Dios, que se origina en la iniciativa divina y que Dios de una manera unilateral lo lleva a cabo con Abraham. Y en este caso podríamos apropiarnos de la enseñanza, porque la salvación que el Señor nos ofrece en Cristo es a través de un pacto de sangre. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre para que nosotros pudiésemos ser salvos de la ira eterna. Cristo muere en lugar del pecador, derrama su sangre en lugar de nosotros tener que derramar la nuestra, porque la Biblia dice claramente que es necesario que haya derramamiento de sangre para que el pecado sea remitido, para que no sea tomado en cuenta. Y nosotros vemos que es una iniciativa de Dios que va en pos del pecador, que lo llama a un arrepentimiento, que le salva por su misericordia, y nosotros lo único que podemos hacer es decir gracias, Señor, y tener por cierto que aquel que es lavado con la sangre del Cordero ciertamente tiene la certeza y la seguridad de haber cumplido con el requisito único de Dios para poder entrar en el reino de los cielos. La maldad tiene su colmo, y esta es otra cosa que tenemos que tener por cierto. En el versículo 16, bueno, voy a hacer énfasis un poquito antes. Fíjense que brinqué un pedazo importante, y es que nosotros debemos tener por cierto también que no obstante las debilidades nuestras, pues el Señor va a completar y cumplir sus promesas. El caso de Abraham lo vemos ahí, lo que pasa es que lo referí, sin leer los versículos 12 en adelante, vemos cómo Abraham le sobrecogió un sueño grande, ¿verdad? Y un temor a una grande oscuridad. Pero ahí es precisamente cuando el Señor le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y le habla de lo que va a suceder inclusive en el tiempo en que va a ser esclavo en Egipto. Y la nación de Israel habría de pasar 400 años, 4 generaciones le llama, en Egipto como esclavos. Y dice que de ahí van a salir ricos. Todos nosotros sabemos hoy día que eso sucedió al pie de la letra. Pero Abraham no lo sabía entonces porque todavía no había sucedido, ¿verdad? Y le da todavía más detalle cuando le dice que va a ser longevo y que va a morir en paz. Pero todo esto son cosas que Abraham no sabía
que Dios le estaba prometiendo y que ahora nosotros sabemos que Dios cumplió sus promesas al pie de la letra a pesar de las debilidades de Abraham, que no era un hombre perfecto en absoluto, y hemos visto algo de ello. Otra cosa que tenemos que tener por cierto está en el versículo 16, cuando él le dice, a la cuarta generación volverán acá. Sí. Dice porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y bueno, tenemos que tener por cierto que la maldad tiene su colmo. El colmo es el límite, o sea, el punto ya donde más allá se derrama. Nosotros a veces tendemos a pensar, cuando vemos cómo está el mundo y cómo está nuestra sociedad, como que esto ha llegado al colmo. Bueno, el Señor sabe, pero Él tiene un colmo. Él tiene un colmo. Y si alguno de nosotros pues llega al colmo del Señor, pues seguramente vamos a tener el juicio de Dios sobre nosotros. En este caso es interesante cómo se cuela esto. El Señor le está hablando en términos proféticos de que sería el padre de una gran nación, que la descendencia de él estaría 400 años, y de así mismo fue. 2 millones de personas salieron de Egipto 400 años después. Y le dice luego entonces que volverían a la tierra y que tomarían la tierra. Y en ese momento, ¿saben quiénes van a estar ocupando la tierra? Precisamente los mismos pueblos que menciona aquí. Los amorreos, ¿dónde están ahí? Dice los cadmoneos, los ceneseos, los eneos, los eteos, los fereceos, todos pueblos paganos. Pueblos paganos, descendientes de Can, los cananeos, en términos genéricos se llama amorreo en las escrituras, los cuales eran reconocidos por su maldad y por sus abominaciones idolátricas. Y el Señor le dice, van a pasar todavía 400 años, pero finalmente yo voy a hacer juicio. ¿Y a quién va a utilizar el Señor para juzgar a esos pueblos? A Josué con los ejércitos de Israel cuando vayan a penetrar en la tierra que Él les había prometido. Entonces, estamos viendo que ciertamente la maldad tiene su colmo. Algo similar a lo que meditaba el salmista cuando decía, pero entrando entonces en el templo de Jehová, vi cuál va a ser el fin de ellos, de los impíos, de los malvados. Porque algunos piensan como que van a poder hacer lo que les dé la gana toda su vida y todavía después se van a salir con la suya. Pero Dios tiene un colmo. Recuérdense que en Apocalipsis habla de cuando se rebosen aquellas copas. O sea, en otras palabras, cuando se colme la paciencia de Dios. Ojalá que no se colme con ninguno de los que está aquí. Ojalá que nunca pase eso. Pero si se colma la paciencia de Dios contigo, porque no obtemperas, porque no obedeces, porque no te arrepientes de tus pecados, ten por cierto, ciertamente, que va a llegar un día en el cual el Señor... Y el instrumento en este caso, paradójicamente, fue su pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Dios manifiesta su gloria sellando ese pacto, un pacto de gracia. Él viene, pasa por el medio de los cuerpos partidos en ese momento y se glorifica a Dios con esto. Y vemos nosotros que ciertamente hay un futuro por delante para todos los descendientes de Abraham. El pasaje termina diciendo en el versículo 18 que Jehová hizo un pacto con Abraham y le confirma a tu descendencia, yo voy a dar esta tierra. Nosotros no estamos todavía en el cielo, pero también nosotros podemos aferrarnos a esta promesa del Señor cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso dijo Él. Dice, si me fuere, volveré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ten por cierto que por la fe de Jesucristo serás justificado, serás perdonado y serás llevado a la gloria. Consecuentemente, no temas, no temas, no temas.